cono de Abrams, determinamos que en todos los casos del asentamiento de las dosificaciones fueron de 0 centímetros, a excepción de la que se incluyó aditivo químico, donde el asentamiento incrementó a 0.5 centímetros. El resultado del ensayo de la resistencia a la compresión. Este procedimiento está determinado de acuerdo a la norma INE 1573, donde nos permite determinar la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos. De acuerdo con las dosificaciones antes mencionadas, la dosificación 1 y 2 cumplen con la resistencia a la compresión de 200 kilogramos centímetros cuadrados. La dosificación 3 no alcanza los resultados esperados. El resultado del ensayo de permeabilidad. Este procedimiento está determinado de acuerdo con la norma ACTM C1701, donde comprende la determinación de la concentración de agua. La dosificación 1 y 2 cumplen con la permeabilidad requerida, con la diferencia de que la dosificación 2 tiene un menor valor de permeabilidad. La dosificación 3 se obtienen los mejores resultados de porosidad, pero no se alcanza la resistencia esperada. La discusión. La investigación se desarrolló en base al análisis del comportamiento de diferentes dosificaciones de mezclas de concreto permeable, a través de pruebas experimentales donde las variables principales fueron las proporciones de los agregados y la inclusión de aditivos naturales de química, para obtener la resistencia requerida y la permeabilidad característica principal de este hormigón. Tomando en cuenta que no fue necesario variar la resistencia a agua-cemento en ninguna de las dosificaciones planteadas, a diferencia de otros trabajos de investigación similares en la que su variable principal es la relación agua-cemento. Análisis, comparación y discusión de resultados. Luego de haber realizado un proceso adecuado de dosificación, fabricación y curado de las muestras obtenidas, se tienen resultados de que la dosificación 1 y 2 planteadas cumplen con la resistencia de 20 megapascales y con su valor de permeabilidad de acuerdo al rango de aceptación que se encuentra en la norma ACI. Finalmente se realiza una tercera dosificación en la que se adiciona un aditivo natural, en este caso la arcilla expansiva, para aumentar la porosidad del hormigón, cumpliéndose con ese objetivo, pero no se alcanza la resistencia deseada. En la siguiente tabla se presentan los resultados de las dosificaciones realizadas, las que cumplen con tanto el requerimiento de resistencia como la de permeabilidad. Aquí se pueden observar los resultados obtenidos. La dosificación 1 planteada, se presentan los resultados. Se obtiene una resistencia de 218.8 kilogramos centímetros cuadrados a los 28 días de edad, obteniéndose un porcentaje de desarrollo de 109.4%. De acuerdo con la norma ACI, debe cumplir con la densidad, porcentaje de vacíos y la velocidad de infiltración o permeabilidad, obteniéndose valores dentro del rango de aceptación. Como valor de la resistencia a compresión de la dosificación 2 obtuvimos a los 28 días una resistencia de 200.60 kilogramos centímetro cuadrado con un porcentaje de desarrollo de 100.29. La densidad que presentó esta dosificación fue de 2.000 kilogramos metro cúbico, un porcentaje de vacíos de 18.70 y una tasa de infiltración de 0.21 centímetros segundo. En la elección de la dosificación, nosotros nos planteamos los dos tipos de dosificaciones en que la resistencia fue la necesaria y la permeabilidad también, determinando así que la dosificación más óptima es la dosificación 1, ya que la dosificación 2 cumple con la resistencia requerida, pero el valor de la permeabilidad es muy bajo. Estos valores además se ajustan de mejor manera a los requerimientos de producción y a la optimización de los recursos. Para ello nosotros elaboramos un segundo lote o una dosificación final para corroborar y asegurar los datos para su aplicabilidad en zonas recreativas. Los resultados que se obtuvieron están en la siguiente tabla. La dosificación final a los 28 días nos dio una resistencia a compresión de 202.6 kilogramos centímetro cuadrado con un porcentaje de desarrollo de 101.30, determinando su densidad en el valor de 1950.80 kilogramos metro cúbico. Como porcentaje de vacíos 22.04 y la velocidad de infiltración 0.37 centímetros segundos. Como el título de nuestra propuesta planteamos, proceso de elaboración de un hormigón permeable de 20 megapascales que cumplan con requisitos de resistencia y permeabilidad basado en propiedades químicas y físicas de los materiales de la mina de Cerro Negro.
Para ello nos planteamos el objetivo general, que es realizar el proceso de elaboración de un hormigón permeable de 20 megapascales que cumplan con requisitos de resistencia y permeabilidad basados en propiedades químicas y físicas de los materiales de la mina de Cerro Negro. Para cumplir este objetivo nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero, realizar el diseño de una mezcla de concreto permeable con una resistencia de 20 megapascales utilizando el método de la densidad óptima que está planteada en el libro de dosificación de mezclas de Camaniero 2007. Como segundo objetivo específico es determinar las propiedades del concreto en estado fresco, es decir, su asentamiento, y en concreto endurecido, su permeabilidad y resistencia a la compresión. Por último, es describir el proceso de fabricación de este hormigón, empezando desde la selección de la materia prima, la dosificación, el mezclado y el curado final. Metodología de producción. El control de calidad en la construcción está dado por documentos técnicos o normas que regulan la información obtenida. Dentro del proceso de producción se debe considerar, dentro del control de calidad se debe considerar el proceso de producción, ya que debe controlarse la materia prima y el producto final, en nuestro caso el hormigón permeable. En el siguiente esquema se presenta el proceso de producción y las normas ASTM e INE que regulan los ensayos realizados. Dentro del proceso de producción tenemos los ensayos de los materiales que se realizan tanto a los agregados como al cemento. En el proceso de elaboración se considera la dosificación y el mezclado, el asentamiento y el moldeado y el fraguado. Y para realizar el control de calidad del producto final se realizan ensayos tanto de la resistencia y la compresión como de la velocidad de infiltración. La descripción de la propuesta. Los equipos y herramientas se utilizan una concretera para el mezclado mecánico del concreto, montes cilíndricos para el moldeado y fraguado, equipos y herramientas. Dentro de los equipos y herramientas también se considera recipientes metálicos y las balanzas para las proporciones de los materiales, carretillas para su transporte y palas para el mezclado manual. La selección de los materiales. Dentro de nuestra propuesta, como agregados gruesos, seleccionó el ripio triturado de 3/4 de pulgada de la mina de Cerro Negro, teniendo las siguientes características. El tamaño máximo, 1 pulgada, el peso específico, 2.49 gramos centímetros al cubo, un porcentaje de humedad de 1.62, porcentaje de absorción de 2.15. Asimismo, se consideró el agregado fino de la mina de Cerro Negro, polvo de piedra, cuyo tamaño máximo es de 3/8 de pulgada, el peso específico 2.55 gramos centímetros cúbicos, un módulo de finura de 2.70, el porcentaje de humedad 4.58 y el porcentaje de absorción de 1.50. El cemento que se ha considerado para nuestra propuesta es el cemento Chimborazo Portland tipo 1, cuyas características son la masa unitaria con un valor de 1.09 gramos centímetros cúbicos, el peso específico con un valor de 3.03 gramos centímetros al cubo. El proceso general de elaboración del concreto comienza con la selección de los materiales, siguiendo con la dosificación de acuerdo al método de la densidad óptima, el amasado, el moldeado, el fraguado y finalmente el curado. La dosificación para alcanzar una resistencia de 20 megapascales y una permeabilidad dentro del rango de situación únicamente con los materiales mencionados es lo siguiente. Se realiza la dosificación para 1 metro cúbico de hormigón y para una dosificación por parihuelas estandarizadas en este caso de 33 por 33 por 33 centímetros, obteniéndose los valores que se observan en la tabla. Nosotros para el amasado empleamos una concretera de un saco de cemento. El procedimiento de mezclado es el siguiente. Se coloca en la concretera el árido fino y el árido grueso con la cantidad de agua de absorción. Se lo deja mezclar por el lapso de 1 minuto. Después se añade el cemento y la cantidad de agua restante, dejando mezclar por el lapso de 3 minutos. Se lo deja reposar por 1 minuto para evitar el falso fraguado del cemento y se lo continúa el mezclado por 2 minutos finales. El moldeado y fraguado se lo realiza después del mezclado, verter el hormigón en una bandeja metálica con la ayuda de balas realizar el mezclado manual y evitar así el fraguado. Después realizamos el ensayo de asentamiento que está basado en la norma ASTM C143 mediante el cono de Abrams. Después se realiza el llenado de probetas cilíndricas para los ensayos de compresión, que se sigue el procedimiento en la norma ASTM C31.
Además, se realiza finalmente el ensayo de permeabilidad siguiendo el procedimiento indicado en la norma ACTM C1701. El curado. El agua de curado es importante ya que reemplaza el agua de amasado que se evapora debido a la calor de hidratación del cemento. Después de 30 minutos de desmoldar las probetas, tenemos un lapso de 30 minutos para poder remover los especímenes y poderlos sumergir completamente. Deben estar cubiertas de agua a una temperatura de 23 más o menos 2 grados centígrados. Como el diseño organizacional, según el título de nuestra propuesta, nosotros determinamos que se pueden utilizar materiales con características iguales o similares a las dispuestas en la propuesta y determinar en un laboratorio, diseñar mezclas de concreto permeable siguiendo el procedimiento antes planteado para así obtener la resistencia y la permeabilidad deseada. Finalmente, se realizan los ensayos para comprobar los resultados deseados. Como un resumen del análisis de precios unitarios, determinamos para un metro cúbico el rubro de equipos, mano de obra y materiales, determinando así que el valor de un metro cúbico de hormigón permeable tiene un valor de $91.05. Para un metro cuadrado de hormigón permeable siguiendo un pavimento de un espesor de 75 centímetros, se encuentra en el rubro de cada una de las capas que lo componen, determinando así que el precio por metro cuadrado es de $30.55. Para un metro lineal, determinando un espesor de pavimento de 75 centímetros y un ancho de 3.50 metros, un valor de $170.67. Como conclusiones, frente a la normativa que se ha determinado en los últimos años para regular el uso y manejo de los recursos naturales, el hormigón poroso presenta características favorables para disminuir el impacto ambiental. Debido a esto, ayuda al desarrollo de la vegetación y evita pérdidas de los espacios verdes. Una conclusión: también podemos determinar que los ensayos realizados al material cementante y a los agregados, tanto fino como grueso, cumplen las características mínimas para realizar un hormigón, determinados como lo indican en las normas INE y ACTM. Se estableció que la relación agua-cemento no es una variable para la obtención de la porosidad, siendo las variables de la densidad esperada que para un hormigón permeable es de 1.600 a 2.000 kilogramos metros cúbicos, y la proporción de los agregados siendo la mezcla óptima entre el 80-85% de agregado grueso y 20-15% de agregado fino respectivamente. Se pudo observar que la dosificación de hormigón permeable no genera asentamiento debido a la poca cantidad de pasta agua-cemento que se necesita para que se generen los poros, y que al darle mayor fluidez, es decir, hacer la corrección por asentamiento, se agrega pasta reduciendo los vacíos que son los que generan la permeabilidad. La aplicación de aditivo plastificante no favorece al hormigón permeable, ya que al generar una distribución uniforme de los componentes de la mezcla se reduce la permeabilidad. Una vez realizados los ensayos de la resistencia a la compresión, se ha determinado que los tipos de fallas que se generan son las 5 y 6, es decir, con características de hormigones con presencia de porosidad. En cuanto al coeficiente de permeabilidad, se obtuvo un valor de 0.39 centímetros sobre segundo, teniendo en cuenta que para que un hormigón sea considerado como permeable, debe tener una permeabilidad en el rango de 0.20 a 0.54 centímetros sobre segundo. Se puede afirmar que la mezcla propuesta en este estudio cumple satisfactoriamente con esta condición, por lo que es considerada como un hormigón permeable. El hormigón poroso, de ser un material con un índice de poros muy superior al de un hormigón convencional, proporciona una serie de características como son la capacidad de drenaje, absorción de ruidos, entre otros, que pueden ser de gran interés para ampliar sus campos de aplicación. Por medio de la presente investigación concluimos que es técnicamente viable elaborar en la ciudad de Roma un concreto permeable con agregados disponibles en la localidad, el mismo que tendrá una aplicación principalmente en zonas recreativas. Recomendaciones. Previa a la elaboración del concreto permeable, se recomienda obtener las propiedades de los materiales a utilizarse, ya que de estas características dependerá los resultados de la dosificación final. Debido a la poca trabajabilidad de este hormigón, se recomienda realizar estudios que permitan mejorar las propiedades del hormigón permeable sin que pierda su resistencia y porosidad. Se puede observar que este hormigón presenta un mal acabado, por lo que se recomienda realizar una investigación que demuestre los permeables que permitan que dicho acabado tenga
fiabilidad de este hormigón. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es las preguntas del ingeniero Franklin Bucha, por favor. Bueno, felicitaciones, vuelvo y reitero, han hecho un gran trabajo, pero yo ya voy a hacer una pregunta enfocada más allá de las aplicaciones de que ustedes han visto, ¿no? Me voy a estar con Juanito. Yo he visto las características del hormigón y todo, y usted, no sé, cree o técnicamente recomendaría utilizar este hormigón permeable en sustitución de las cunetas en carreteras. ¿Por qué? Yo creo que sí es posible el reemplazo del hormigón tradicional con el hormigón poroso, ya que nos ayuda a la filtración del agua, ayudándonos así a crear o a almacenar más agua en mantos acuíferos, ya que en el momento el agua está escasa, y rellenar estos mantos que a la postre nos pueden servir como consumo humano es un valor importante que le damos a la naturaleza. Además que el costo es menor al de un hormigón tradicional, y aún así aportando con algo ecológico. Gracias. Pero considerando también que el peor enemigo para las vías no es el agua, la filtración de agua, ingeniero. Sí, ingeniero, pero la aplicación de este concreto poroso no solamente es la capa de hormigón. El hormigón poroso viene con diferentes capas de filtración, y por último un revestimiento geosintético que nos ayuda a fluirlo al agua y determinar para dónde nosotros deseamos enviar el fluido. Lisset, algo que me pareció interesante también es en lo que ustedes comentaban ahí, en lo que explicaban, que el hormigón se va a utilizar en parqueaderos, ¿verdad?, en áreas recreacionales y hasta en los garajes de las casas. Mi pregunta es, si utilizo en parqueaderos y en garajes de casas, ya no se llamaría ecológico. ¿Cómo haría técnicamente o cómo se distribuiría técnicamente para que el hormigón sea ecológico? Porque el agua lo único que va a hacer es pasar y provocaría tal vez inundaciones o asentamientos en las casas o en los parqueaderos. No, es que más bien se produce inundaciones al considerar en los patios o en los garajes, como usted dice, el pavimento tradicional, porque el agua no filtra hacia el suelo. Y normalmente lo que nosotros buscamos es que con este hormigón el agua pase hacia las capas menos superficiales del suelo, recargando las vertientes naturales y mantos acuíferos. Más bien con el hormigón tradicional es que se producen las inundaciones, porque el agua no tiene a dónde dirigirse. En cambio, con la capa del concreto permeable y todos los reservorios de grava que hay en las capas del pavimento, se sigue filtrando de manera lenta, pero se sigue filtrando. También hay que señalar que, por ejemplo, los problemas de inundaciones en ciudades es por el alcantarillado, que en muchos lados es combinado. En nuestro caso podríamos determinar que con el hormigón poroso crear un sistema de alcantarillado únicamente para el fluvial, ya que esta agua podría ser utilizada nuevamente y no mezclarla con residuos de aguas negras. Es que normalmente cuando las ciudades van creciendo demográficamente no se puede aumentar ya los sistemas de alcantarillado, porque ya las casas están construidas y entonces se producen costos innecesarios. Entonces, al sustituir este hormigón se podría eliminar los sistemas de drenaje o aumentar en sí el tamaño de los sistemas de alcantarillado. Entonces, con eso se estaría evitando lo que estoy diciendo, es que son las inundaciones y los encharcamientos que normalmente se producen en los patios de las casas. Y por ejemplo, constructivamente, ya hablando en cambio, puerta, 75 centímetros solo de hormigón permeable, aparte de las capas que vienen debajo. No, el 75 es el espesor total del pavimento. El espesor más o menos varía desde 4 pulgadas más o menos, el de la capa. De la capa. En la capa únicamente de hormigón. 75 centímetros es el pavimento en general, todas las capas. O sea, estos cuadros de resumen, si pueden ver en el anexo número 4, están el análisis de presupuestarios por capa.
Ese solo es un cuadro de resumen de toda la instalación del pavimento. Gracias. Ingeniero Alexis. Bueno, igualmente felicitarles por el trabajo que han desarrollado. Es un tema muy interesante que ustedes han investigado y lo han desarrollado de una manera muy buena. Lo que a mí me gustaría saber es cómo llegaron ustedes a determinar cuáles eran las variables que tenían que modificarlas para la dosificación para obtener este resultado, ¿no? Recuerdo que habíamos visto algunos estudios similares que movían algunas variables que nos parecían que no eran las correctas. ¿Cómo llegaron ustedes a determinar cuáles eran las variables correctas y por qué determinaron que esas eran las variables? Como usted menciona en otros trabajos similares de investigación, la principal variable era la velocidad de agua-cemento, obteniéndose que para cubrir los poros, los espacios, se buscaba una relación bajísima de agua-cemento. Normalmente estaba entre 0,2 y 0,3, que esa relación de agua-cemento comprende una resistencia de la compresión de 420 kilogramos centímetros al cuadrado, y ese no era el objetivo de nuestro estudio. Por lo que para nosotros llegar a esta dosificación adecuada, las principales variables fueron las proporciones de los agregados. Como nosotros necesitábamos obtener una porosidad mayor, utilizamos una cantidad de agregado grueso mayor a la del fino. De acuerdo con el método de la densidad óptima, el agregado fino llena los espacios que deja el agregado grueso. En nuestro caso, otra de las variables fue la densidad esperada del hormigón, que en nuestro caso es de 1.600 a 2.000 kilogramos metros cúbicos, por lo que no se llenaban todos estos espacios con el porcentaje de agregados finos, y como se necesitaba una menor masa de pasta de cemento y agua, se llegaba a la densidad esperada del hormigón, por lo que igual el hormigón tenía una menor densidad de la del hormigón convencional. También hay que recalcar que en estudios anteriores se utiliza el método de dosificación del ACI, donde se utiliza granulometrías exactas para la dosificación. En nuestro método de dosificación de la densidad óptima, nosotros determinamos que el porcentaje correcto de cada una de las proporciones va a ser de 84-16, y en otras investigaciones determinan que va a ser del 90-10, determinando así que la dosificación en cada una de las investigaciones son diferentes. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que le entendía a Franklin es que está preocupado si es que este hormigón se utiliza en las cunetas de la socavación, porque el rato que filtre el agua, me imagino que va a haber o existir socavación, o con el sistema se evita esa situación, o sea, con toda la capa del Porque el ingreso del agua es lento, o sea, no es que entra e ingresa, además sale la capa del suelo natural. O si no, en otros sistemas, cuando ya son grandes, utilizan pozos de filtración, entonces dirigen el agua hacia esos pozos de filtración. Ya. Así se maneja. O sea, ya está aprobado el sistema con las diferentes capas que existe. No hay socavación y no hay inundamientos en la parte inferior del este. Los asentamientos. Ajá. Claro, esa es la. Y en una de las en la primera recomendación ustedes dicen: previo a la valoración del concreto permeable se recomienda obtener las propiedades de los materiales a utilizarse, ya que de estas características dependerá el resultado de la dosificación final. Pero me imagino que es de otros materiales que no sean de Cerro Negro y cemento Portland. Claro, por eso a la mención de la selección de materiales decíamos que se puede trabajar con materiales de otro medio siempre y cuando cumplan con características similares a las planteadas. Porque si es que cogemos de los materiales de Cerro Negro y el cemento Portland, ya está el diseño, que es de la investigación de ustedes. Por eso se hace el lote de comprobación, para que no sean solo resultados como que de suerte, sino que se han comprobado los datos. Ya, listo. Me uno a las felicitaciones de todos y eso es todo. Muchas gracias.